formador de llamados. Para entender esto y comprender el lugar que podemos ocupar en la vida de una persona que es llamada, que es enviada, que se transforma en un hombre y una mujer de Dios, tenemos que entender cuál es el propósito de la célula. Porque los que se forman como llamados se forman dentro de una célula. Es decir, en el ámbito de una célula, ahí se desarrollan, ahí se preparan a los enviados, a los llamados. Pero a veces, como la célula funciona mal, es difícil que podamos levantar a enviados en ese lugar. Y el problema no es de los que van a ser enviados y que no los pueda enviar. El problema es que a veces hacemos mal nuestra célula. Por ejemplo, la célula es un lugar para ganar. Es decir, es un lugar donde los perdidos se encontrarán con el Señor. Es un lugar donde todas las semanas tendrás gente nueva. Todos los meses podrás decir, gracias Señor, porque todos los jueves o el día que has tenido tu célula, te has encontrado con gente nueva. Porque la célula es para eso. Es decir, si vos venís a la iglesia y sos nuevito, pero ya conocés del Señor, no hace falta que vayas a la célula. Tenés que venir a la iglesia, porque la célula es para ganar, para predicarles a otros, darle a conocer el mensaje del Señor. Por eso no entiendo algunas células que pasan meses y meses con una persona. No entiendo a esos líderes que por meses y meses tienen 2 personas. No entiendo a esos líderes que pasan meses y meses y solamente tienen 3 personas. Y uno se pregunta, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que en realidad la palabra, el Señor Jesús dijo, la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Es decir, hay muchos perdidos, pero pocos quieren que esos perdidos se encuentren con Jesús. Hay muchos solitarios, pero hay pocos que quieren acompañar. Hay muchos que están en angustia, pero son pocos los que los quieren rescatar para darle y que experimenten el gozo del Señor. Hay muchos que están deambulando en esta vida, pero no hay nadie que los quiera juntar, recoger, juntarles y presentarle el plan de salvación. Cuando vos pensás que el mundo está lleno de necesitados, el mundo está lleno de solitarios, de abandonados, de huérfanos, de perdidos, de solitarios, de enfermos, de desesperados, vos te debes preguntar, entonces, ¿por qué en mi célula solamente 1 o 2 personas? Es decir, es increíble que podamos tener en una célula. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Córdoba? Creo que como 4 millones, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que te pase meses y meses en tu célula con solo una persona o 2 personas? Tal vez usted me diga, bueno, pero para usted es fácil. No ha sido fácil, pero lo hemos intentado de alguna manera lograr. Así que el Señor Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos, ¿sí? Nuestra tarea es ganar al perdido. ¿Dónde la vamos a llenar? Cuando usted predica en su barrio, en su casa, en el lugar que sea, ¿dónde los va a llevar? A la célula. Porque es más fácil ir a una célula que venir a la iglesia. Si los invitamos que vengan a la iglesia, va a ser tan complicado. Yo tengo la experiencia de ir por primera vez a la iglesia. Y la primera vez que fui a la iglesia busqué compañía. En realidad me iba a buscar un batallón para que entráramos juntos. Porque es una sensación extraña que uno viene. Capaz que vos estás habituado a estar en este lugar rodeado de gente. Pero a las personas que desconocen este ámbito, les es muy difícil entrar a una iglesia. Pero ¿dónde es más fácil entrar? A una célula, porque la célula es un ámbito conocido para ellos. Alguien les invitó. Es decir, el líder les puede haber invitado o discípulos de esa célula. Es decir, que cuando se sienten a la mesa o en el sillón, esas personas que van a venir por primera vez
tendrán gentes afines a ellos. Es decir, la célula está ¿para qué? Para ganar. A ver de nuevo, la célula está ¿para qué? Para ganar, ¿sí? Vamos a ganar. La célula está hecho para eso. La célula no está hecho para que nos juntemos y hagamos un poco de bulto. No. La célula, y lo digo esto porque a veces algunos líderes invitan y dicen, anda a mi célula, te invito a mi célula. Ahí vas a encontrar amigos, vas a encontrar compañeros, vas a encontrar personas que te harán bien. Los sábados nos juntamos a comer asado. El día en las semanas vamos y nos jugamos al fútbol. Es decir, esa persona en vez de invitarla a la célula, la debería invitar a un club. La célula no es eso. A la célula invitamos para cambiarle el destino a esa persona. A la célula no le invitamos para que haga vida social. A la célula lo invitamos para que cambie toda su perspectiva de vida. Para que si era un drogadicto, deje de serlo. Para que si era un ladrón, deje de serlo. Porque mire, los drogadictos y los ladrones juegan muy bien el fútbol, comen muy bien asado. Pero ellos no necesitan ni fútbol, ni asado, ni las cosas sociales. Necesitan que les hablemos del Señor y les mostremos otro destino para sus vidas. Es decir, no, la célula no es un lugar para que nos reunamos y nos veamos. Yo en un tiempo estuve en una iglesia de manera pasajera. Y ahí el pastor decía, vos y vos. Ustedes abren célula. En realidad era como una casa de oración. A mí no me nombraron. No me nombraron para que fuera líder. Yo hacía muy poco que iba. ¿Y saben cómo teníamos que ir? Teníamos que los hermanos de la iglesia ir a esas células, a esas reuniones. Es decir, no estaba destinada para ganar, estaba destinada para darle un poquito de discipulado a las personas que iban. La célula no es eso. La célula es para que los que no tienen a Jesús se encuentren en tu casa. Se encuentran en el bar donde hace la célula, se encuentran en la plaza donde hace la célula. La célula es el lugar apropiado para que una persona produzca en el cielo fiesta. Es decir, para que una persona acepte a Cristo, reconozca a Cristo y permita que el Señor entre a su corazón. Eso, para ese motivo, usted tiene la célula. Para ese motivo. Yo he visto a algunos líderes, por ejemplo, que tienen a su hija, voy a hablar de las mujeres, que tienen a su hija en la célula. Me está matando que tiene a sus hijas en la célula. Han pasado los años y siguen con sus hijas. No han ganado absolutamente nadie. Y sé que debe haber gente aquí así, que tiene a su hermano, alguien directo de la familia, porque sabe que se convirtió y que abrió una célula, pero han pasado los años y sigue con esa persona. Es increíble que no podamos ganar almas cuando hay tanta necesidad, cuando hay tanta gente que se suicida, cuando hay tanta gente sin esperanza, cuando hay tanta gente drogadicta, cuando hay tanta gente que lo ha perdido todo y no tiene esperanza. Es imposible que en tu célula tengas 2 o 3 personas. Imposible. ¿Por qué? Porque hay que hacer la tarea. Ahora, nosotros pensamos muchas veces que la célula es un lugar donde nos vamos a juntar, donde nos vemos la cara. Y sabe que la célula es un lugar donde todas las semanas te deberás encontrar con alguien nuevo. ¿No te pasa que cuando pasa el tiempo y tenés la misma gente ya no te da ni ganas de verlos? Pero cuando te aparece uno nuevo, wow, vos das tu mejor sermón. No me digas que no. Y le predicas todo a él, todo a él. Porque necesitamos ganar almas.
Has detenido tal vez tu llamado, tu ministerio, porque no estás ganando a nadie. Mire, el agua es esencial para nosotros, pero cuando el agua se estanca, no sirve, hace daño. Y hay células que se estancaron. Hay células que se quedaron con los que ganaron y ahí han pasado el tiempo, sosteniendo una posición de liderazgo. Dice, yo soy líder, ¿cuántos ganaste este año? No, este año no, pero tengo 2 en mi célula. Es decir, está solamente nosotros en la iglesia. Hemos sacado el título a algunos de líderes porque hace años que tienen solamente una persona o 2 personas. Entonces decimos, son líderes de posición, nada más. Si no tienen a nadie, no ganan a nadie. Entonces, ¿para qué sirve el liderazgo si no vas a poder cautivar el corazón de las personas para que se encuentren con el Señor? Así que la célula es un lugar para ganar, no para juntarnos. Mire, yo siempre cuento que yo me convertí en una célula, en la célula de mi mamá. Mi madre abrió la célula en su casa después de haber vivido un tiempo muy difícil y fue a una iglesia y mi madre abrió la célula. ¿Sabe por qué abrió mi mamá la célula en su casa? Porque sabía que mi hermano y yo nunca iríamos a la iglesia. Pero mi madre sabía que había posibilidades que fuera una célula. Así que mi madre abrió su célula. Ahora yo digo, ¿qué vio la líder en mi madre para confiarle la vida de tanta gente? Porque mi madre, desde que se levantaba, empezaba a invitar a toda la gente y tenía un montón de gente. Pero ¿sabe una cosa? Mi madre al finalizar la célula, ¿sabe qué hacía? Hacía asado. Sí, asado. Bueno, muchos llegaban al borde de terminar la prédica. De verdad, mi mamá hacía asado. ¿Ustedes cuántos saben que en la célula no se hacen esas cosas? ¿Sí? Hay algunos que viven, yo el otro día le decía a un discípulo, ¿ustedes viven de asado en asado? No, hay muchos cumpleaños, dice la célula. Mentira, ellos viven, todos tienen una panza así de gordos. Yo a eso les diría que vayan a jugar al fútbol antes de que coman tanto asado, ¿sí? Ahora, cuando la pastora me habló y me dijo, Lili, yo hacía poco tiempo que me había convertido. Me dice, Lili, vas a abrir una célula. ¿Qué creen que le dije yo? ¿Que no? No, le dije que sí. Sí, pastora, lo que usted diga. Después le dije a Mario, ¿pero qué se cree? ¿Qué se cree que yo voy a abrir una célula? Que la abra ella, a la célula. Lili, ¿vas a ir a la célula? Sí, pastora. Sí, pastora. Lo que pasa que yo cuando llegué a la iglesia me identifiqué con los niños. Inmediatamente empecé a trabajar con los niños. Y ahí inmediatamente me dieron una horita feliz en el Quemadero. No sé si conocen esa zona. Todavía está, creo, ¿no? Tiene otro nombre, creo, el lugar. Ahí tenía mi célula, mi horita feliz. Todos los sábados me iba. ¿Y cuántos saben que el trabajo de una maestra con niños es ardua? Toda la semana hacer carteles de todo, para que después yo le pudiera predicar. Todos los sábados yo me disfrazaba a veces de payaso, a veces de Carlito Chaplin. Y sabe que el ser humano siempre a lo que tiene miedo es hacer el ridículo, ¿sí? Pero uno detrás de una máscara puede hacer el ridículo. Y esa era mi tarea. Yo sentía, creía que había sido llamada para ser maestra de niños. Así que yo dije, cuando me dijo que quería que fuera una líder, que abriera mi célula, yo dije, no, ¿por qué tengo que ir yo? Yo me dedico a los niños. Que se dedique otro, a la gente grande. Yo me dedico a los niños. ¿Pero qué le dije a la pastora? Sí, pastora, sí voy a ir, sí voy a ir. Pero le decía a Denny, ¿qué me harta, que me cansa? Y la pastora con que abre una célula y qué sé yo.
ese pensamiento que tenía en ese momento lo trasladé cuando nosotros tuvimos la iglesia y fuimos con Mario Pastores. Yo cada vez que entraba una mujer a la iglesia, ¿sabe qué yo veía? Una maestra. Ay, nomás la casaba y le decía, ¿no te quieres sumar a mi equipo? Porque yo había hecho varios equipos en la iglesia. Por supuesto, no conocíamos nada de la visión. Así que yo le dije, bueno, a personas representativas de la iglesia le dije, vos tenés una horita feliz en una villa de emergencia de aquí. Vos tenés Mariano Fragueiro, yo me fui a Jofre, otros se fueron a otro lado, no sé, éramos como 6 o 7 que teníamos ahorita feliz. Era un trabajo muy arduo, porque no era que improvisábamos, porque yo digo, si voy a hacer las cosas, si voy a trabajar en este ministerio de los niños, lo tengo que hacer bien. Así que cada maestro tenía un equipo de trabajo, imagínense, era el día sábado, y llevábamos las ollas con leche para repartirle a cada uno de los niños. Llevábamos un registro de cuando cumplían años, o sea que les llevábamos un regalo a los niños. Así que cada vez que entraba una mujer a la iglesia, yo la veía como maestra. A la semana ya la estaba en algún grupo de Horitas Felices. La iglesia crecía, en ese tiempo debemos haber sido 100 personas. Empezamos con ese trabajo de las horitas felices. Les pregunto, ¿ustedes creen que crecía la iglesia? No, no crecía. Seguíamos siendo 100. Y los 100 que estábamos recansados porque trabajábamos mucho en la horita feliz. Claro, y no estoy diciendo que no trabajemos con niños. Pero ¿sabe qué? Yo me di cuenta que es más fácil que un adulto, un papá, una mamá cambie el destino de su familia, que un niño pueda cambiar el destino de los adultos. Así que recuerdo un día, ya Dios me venía hablando, me venía inquietando, porque yo tenía, ¿sabes cuántos niños tenía en Jofre? 400. De ahí adquirí nódulos en la garganta, porque predicaba a los niños con mi voz, no teníamos micrófono, nada. Y los chicos le decían, ustedes van a ser payasos. No, mami, por favor, no, mami. Y salíamos caminando por la Artur Capdevila a la horita feliz de Jofre, vestido de payasos. Ya lo estaba metiendo en la tarea. Yo creo que los pastores sabemos de esto. Pero ¿sabe que un día yo tenía 400 chicos? Variaban, podía tener un poquito más, un poquito menos. Pero un día voy y no había ninguno. Yo me paraba en una de una plaza muy grande, descampado era. Me paraba ahí y empezaban a llegar. Pero ese día no llegaron. O sea, llegaron poquitos, 10, 15 chicos. Yo digo, ¿qué pasó? Era que los mormones estaban en la esquina y como los mormones tienen plata, le estaban regalando juguetes a todos. O sea que los mormones me estaban haciendo ahí ¿cómo se dice cuando pones un negocio cerquita de la competencia? Ese día no tuve solamente tuve 10. Y ¿sabe que ese día me frustré y dije, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Si yo soy una llamada a ser maestra. Pero recuerdo que seguimos haciendo la tarea, pero un día pasó, nos reuníamos aquí, sacábamos las ollas, preparábamos la leche, llevábamos los juguetes, llevábamos los payasos, llevábamos de todo. Teníamos una logística impresionante. Pero un sábado me comenta uno de los líderes que iba a un lugar acá cerca de una villa de emergencia. Él llegó con sus ollas, con los payasos, él era payaso, con todas sus ayudantes, a predicarle a los niños. Y los niños lo agarraron a piedras. Así que el payaso corría como loco. Se venía para la iglesia. Ahí perdimos olla, perdimos todo. Y ¿sabes qué? Yo me imaginé a ese hermano que es Cristian Raimondi corriendo por las calles, vestido de payaso.
Y dije, Dios, ¿no me estaré equivocando? Porque todo lo que hacen y no vemos absolutamente nadie. Nunca ganamos al padre de uno de esos niños, jamás. Y no digo que no se pueda hacer, nosotros no lo logramos. Así que en ese día dije, no, tengo que hacer otra cosa. Así no vamos a crecer. Porque yo sentía que mi llamado era para ser maestras. ¿Cuántas maestras de niños hay aquí? De ahorita felices, culto de niños, escuela bíblica, ahora ninguna, dice. ¿Cuántas hay? A ver. Hay varias. No estoy diciendo que usted no lo sea. Estoy diciendo que como pastor, como pastora, yo creía que mi llamado era ser maestro de niños y en eso iba a dedicar mi tiempo. Pero Dios me habló y me mostró otro camino. Recuerdo que cuando la pastora me dice que yo tenía que abrir mi célula, yo dije, pero ¿por qué si yo estoy destinada a los niños? Que otro, yo en ese tiempo debía tener unos 20 y pico de años, yo le decía, hermosos años, yo le decía que la gente grande se encargue de los grandes, yo me encargo de los chicos, pero no se lo decía a la pastora, se lo decía a Mario, le llenaba la cabeza así a Mario. Pero yo a la pastora le decía, sí, pastora, a donde usted me diga yo iré, pastora. No quería ser rebelde, no quería que me consideraran como rebelde. Y la pastora me dice, tenés que abrir tu célula. Entonces tenía una amiga que hacía poco tiempo, eran amigos de Mario, le habíamos predicado y se habían convertido. Entonces le digo un día, María Esther, ¿no sabes qué? La pastora me harta con que abra la célula, ¿me prestas tu casa? Pero así, yo dije una vez, después digo, no funcionó, listo, ya está, lo cumplí. Entonces me dice María Esther tenía más ánimo que yo. Sí, me dice, sí. Así que abrí mi primera célula en la calle Tegucigalpa de Residencial América. Ese día que fui a hacer la célula, me fui caminando de mi casa al lugar donde iba a hacer la célula. ¿Por qué no la hice en mi casa? Siempre es mejor hacerla en tu casa. Siempre, siempre. Pero no la hice en mi casa porque ya había célula. Entonces la pastora me dijo, andate a otro lado. Entonces me fui a la casa de María Esther. Ese día de mi casa a la casa de María Esther fui diciendo, ¿quién me mandó a meterme en semejante lío? Si yo he sido llamada para los niños, no para esta gente. Así que de mi casa hasta la célula tuve una lucha pero muy grande. Creo que en varios momentos dije, ¿y si digo que me siento mal? No sé, porque hace un ratito había hablado con María Esther, no me iba a creer. Y si le digo que me iba inventando cosas en la cabeza para zafar de la célula. Y yo creo que acá hay muchos que inventan situaciones para zafar de la célula. No la voy a abrir porque estoy engripada. No la voy a abrir porque tuve un problema en casa. ¿Sí? Hay gente que busca excusa para zafar de esta responsabilidad que es la célula. Así que de mi casa hasta la célula fui planteando millones de teorías para decirle a la pastora que no iba a hacer. Pero llegué a la casa. Cuando llegué a la casa de María Esther me recibió con una alegría, ella es hermosa, con una alegría, me dice, ¿la casa cómo estaba? Impecable. Porque la célula, si vos sos líder del lugar donde haces la célula, vos preparás tu casa, ¿verdad? Aunque sea ese día, limpiala. Aunque los otros días sea un revoltijo, pero ese día limpiala. Porque hay células que se hacen donde los discípulos tienen que ir un rato antes para limpiarle la casa para que esté presentable. Me contaba el otro día una persona que hizo una célula y mientras tenía la célula, se le subían los gatos encima. Yo tenía una célula, esto entre paréntesis, yo tenía una célula en un lugar donde tenía muchas mujeres.
Pero las mujeres decían que no podían ir sin los niños, así que había 500.000 niños. Entonces yo estaba sentada en la mesa, todas las mujeres, y en otra habitación todos los niños. Se mataban los niños. O sea, yo me tenía que concentrar tanto porque sentía que lloraban, el otro, bueno. Pero no era solamente eso, sino la que estaba de acá le decía a la que estaba al frente, yo estaba predicando, le decía, te voy a decir que le di a mi hijo que lo reviente, porque sabe una cosa, le hace la vida imposible. ¿Pero qué te cree? ¿Qué te cree que le va a agarrar con mí? Y yo estaba dando la célula. Así era. Yo me volvía de esa célula destruida. Era re lejos la célula. Me volvía desanimada. Bueno, eso entre paréntesis. Bueno, entonces llego a la casa de María Esther. María Esther tenía su casa limpia. Usted la limpia cuando hace la célula, ¿verdad? La tiene impecable, que la gente diga, qué rico olor que hay en esta célula, ¿sí? Bueno, María Esther había hecho todo perfecto, estaba todo listo y me había preparado en la punta de la mesa mi lugar. Ahí había puesto ella un asiento que era diferente a los demás. Y me dice, Lili, para que te sientes aquí. ¡Wow! Pero ni así. Y aunque tuviera otro asiento, yo seguía pensando, ¿qué puedo decir para irme? Bueno, entonces María Esther dice, voy a preparar unos mates, Lili, mientras la gente llega. ¿Usted qué hace mientras la célula va a comenzar, mientras la gente empieza a llegar? Usted ora para que los discípulos lleguen, ¿verdad? ¿Cuántos oran? Claro, tenemos que orar. Bueno, yo oraba para que no vinieran. Señor, que no venga nadie, que no venga nadie. Pero yo había invitado a un montón. Y le digo a María Esther, bueno, digo, pero los míos son fallutos. María Esther, vos invitaste a mucha gente, un montón. Me dice, uy, bueno, me siento. Tenía unos nervios, hermanos, unos nervios, tantos nervios. ¿Cuántos se acuerdan de su primera célula? ¿No? Tierra, trágame. ¿Quién me mandó a meterte en estos líos? Bueno, entonces estaba sentada ahí con la Biblia, pero tenía tantos nervios que miraba, pasaba las hojas, no sé, cualquier cosa. En eso empieza a sonar el timbre. Ya no podía zafar, ya estaba ahí. Mi tiempo para irme ya había terminado. Así que empezaron a llegar. Y yo con cara de feliz cumpleaños. ¡Ay, qué lindo que llegaste! ¡Qué felicidad! Entonces empezaron a sentarse alrededor de la mesa, pero seguían llegando. Entonces María Esther tenía un living y había puesto en otro lugar también sillas. Llenamos ese lugar. En eso viene una persona y dice, Lili, dice, ¿te busca? No, me dice pastora. No, le digo, yo no soy pastora, por favor, no se confunda así. Porque viste que muchas veces al líder le llaman pastor. Bueno, dice, pastora, dice, hay un hombre que la busca. No, pero si esto es de mujeres, dígale que está equivocado, esto es una reunión de mujeres. No quiere hablar con usted. Bueno, perfecto. Salimos, me esperaba un hombre. Entonces me dice este hombre, me han dicho que usted hace milagros. ¿Yo? Si yo no quiero estar aquí. Tenía una tristeza ese hombre y me han dicho que usted hace milagros. Yo decía, lo miraba así como, ¿quién le dijo? ¿Quién le mintió a este hombre? Bueno, y dice, mi esposa ha intentado matarme a mí, sus nietos, ha intentado no sé cuántas veces suicidarse. Yo la tengo que internar, pero sé que si la interno nunca más va a salir, porque ella está al borde de la locura. Entonces yo quiero pedirle permiso para traerla. Yo sentía que el mundo se me desboronaba en ese mismo instante. Entonces le dije, tráigala. ¿Qué vamos a hacer? Tráigala. Y la trajo. Pero mientras tanto estábamos hablando, seguía entrando más gente. Y Eugenio, María Esther me decía, ¿y dónde ubicamos? No sé, ubicarla en cualquier lado. Así que llenamos toda la casa. ¿Ustedes cómo creen que yo di esa célula? Un desastre. Un desastre. Porque no solamente que fui un desastre, sino que después se me subieron los humos y empecé a reprender. Ya me hacía la anacondia.
Claro, tenía multitud en el lugar, ya me hacía la anacondia y empecé a reprender. Cuando empecé a reprender, tuve un terrible problema. Tenía gente tirada que movía la mesa así. Los otros que gritaban en la habitación porque tenían en la habitación un desastre. ¿Cómo salí de eso? No sé, porque yo no sabía liberar a un endemoniado. Nunca había visto, nunca había estado con un endemoniado. Yo decía, María Esther, ayúdame. Y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién llamamos? No sabíamos a quién llamar. La cuestión es que Dios nos ayudó. ¿Cuántos saben que Dios te ayuda en estos momentos críticos de la vida? ¿Te ha pasado en situaciones de tener la célula y vos decís, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, ese era mi primer Dios mío, ¿qué hago? La cuestión es que para mí fue mi primera célula, fue un desastre. Pero ¿sabe una cosa? No fue, y no es porque quiera salvarme, no era mi culpa. Mi culpa era quien me envió. Yo no tenía preparación. Yo no sabía cómo se hacía una célula. No tenía ni idea cómo se hacía. Calcule que yo sabía las canciones de los niños en la horita feliz. Sabía hablarle a un nene, a una nena, pero no sabía hablarle a una persona grande. Entonces esa célula fue un desastre. Fue caótica. ¿Por qué? Porque la persona que me envió no me preparó. Es decir, yo tenía todas las condiciones para fracasar, porque el que me había enviado nunca me había preparado para eso. Por eso es tan importante que hagas la escuela de líder. La escuela de líder es un espacio donde vos vas a adquirir herramientas primordiales, las más primarias, para que puedas desempeñarte en una célula. Hay gente que hace la escuela de líderes, pero solamente le importa la nota y dice, pasé a segundo módulo y sube fotos. Estoy en tercer módulo. O sea, solamente les importa su nota y pasar. ¿Sabes qué? Cuando estés en aprieto en tu célula, vas a querer volver a esa etapa de la escuela de líder donde te dijeron cómo debías aconsejar, cómo debías conducirte. Por eso la escuela de líder es importantísimo. Yo no tenía escuela de líder, hacía muy poquito que me había convertido. No tenía preparación, no sabía quién era el diablo, era Lucifer. Sí, decía yo, no sabía absolutamente nada. Es decir, me habían enviado. Me habían aventado, me habían largado, por decir así, sin preparación. Por eso fue un desastre. Yo podría haber abortado el plan de Dios con mi vida. Tal vez esta líder, esta persona que me envió, podría haber abortado, haber hecho abortar en mí el plan de Dios. Porque me envió cuando yo no estaba preparado. Porque me envió cuando no era el momento, cuando todavía tenía que vivir un proceso, situaciones que me iban a llevar a crecer. Por eso muchas veces hay gente que hace el reencuentro, pero eso no significa que esté preparado para abrir una célula. Hay mucha gente que abre células y que cierra células. Hubo un tiempo que decía, abríamos 2, cerrábamos 3. La otra semana abríamos 1, cerrábamos 2. Y decíamos, siempre contábamos con Claudio, porque Claudio es un genio en la consolidación. Y decía, Claudio, pastora, mire, no puede ser, esta semana cerraron 5 su célula. Y ¿saben qué pienso? Que esa gente que enviamos no estaba en condiciones, porque ante la menor dificultad, ante el menor problema, abandonan el liderazgo. ¿Sabe que yo no fui preparada para hacer una célula? Pero tampoco podía desistir de seguir estando en la célula, porque tenía un montón de mujeres, no sé la cantidad de mujeres que estaban. Es más, ¿quiere que le cuente la hermana que estaba loca? ¿Sí? Fue pastora. De ahí, de ese lugar, se levantaron varios pastores. Es más, María Esther, que me prestó su casa, fue pastora. Ahora, yo era un desastre.
Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque me seguían a mí, a una mujer que no tenía preparación. Y ¿sabe una cosa? Hay muchos líderes que no se preparan porque creen que toda la vida podrá decirle a la gente: Jesús te ama y tiene un plan divino con tu vida. Jesús te ama y tiene un propósito con tu vida. Pero llega un momento en que le tenés que dar otro alimento. Te tenés que preparar, tenés que leer, tenés que estudiar. Tenés que interiorizarte, tenés que hacer, hay una convención, tenés que estar, no puede faltar. Hay una reunión especial donde se capacitan acerca de, por ejemplo, de consejería, tenés que estar. Si sos líder, el líder tiene que ser una persona preparada, porque si no sos preparada, en algún trayecto del camino te vas a detener, te vas a morir y va a perecer tu llamado. Y no va a tener la culpa Dios, la vas a tener vos por no haberte preparado. Así que bueno, ahí tuve mi primera célula. Y no aborté el plan de la pastora porque no era mío. Seguía teniendo la horita feliz, pero tenía ahí mi célula. Todos los jueves, tempranito yo iba. Hasta que un día me senté en esa mesa y dije: Dios, manda más mujeres. Ese día ya había cambiado, porque todas las veces decía: ojalá que no venga nadie hoy, ojalá que no venga nadie. Pero esa vez cuando dije: Dios, envíame más, eso significaba que yo había entendido. ¿Sabe? ¿Y sabe cómo entendí? ¿Quiere que les cuente cómo entendí? Estuve 3 años sufriendo depresión. Bajé, pesaba 36 kilos. Estuve tan mal, estuve al borde de la locura. Sentía que me iba a volver loca. Un día sucedió algo muy grande en nuestra casa y yo ese día tenía que trabajar. Y cuando fui a trabajar y volví, claro, yo había vivido un shock muy grande emocional. Así que cuando yo fui a trabajar y cuando volví en el colectivo, yo me desmayé. La gente del colectivo me ayudó, yo llegué a mi casa, no sé cómo llegué. Cuando llegué a casa, ¿qué hizo mi mamá? ¿Lo llamó a quién? Al pastor, al líder, al líder. Qué lindo cuando tus discípulos tienen un problema y primero piensan en vos. Eso significa que estás haciendo la tarea de pastor. Así que mi mamá lo llama al pastor. Yo estaba en mi cama. ¿Y qué pasó? Mi madre también llama a unas hermanas nuestras. Así que el pastor llega, pero antes llega la hermana. Y la hermana dice: lo que necesitas, Carmen, que les des a Lili, es que les des una taza de café con alcohol. Cuando tome eso se va a levantar, va a estar bien, va a estar bien. Ella era enfermera, según ella. Así que mi madre me preparó una taza de café con alcohol. Yo cuando tomé esa taza con alcohol, yo me sentí peor. Yo sentía el borde de la muerte. Llega el pastor y me ve tan mal y le dice a mi mamá: yo creo que es necesario que llamemos a ECO. Hermana Carmen, llamemos a ECO. Vamos a orar. Pero no la veo bien. En eso la hermana dice: no, démosle otra taza de café con alcohol. Un cóctel para matar a cualquier persona. Así que en un momento empezamos a cantar. El pastor empezó a cantar y yo dije: bueno, ya me estoy yendo. Porque digo, qué malo, ¿cómo se va a poner a cantar? Pero yo creo que era de los miedos, el miedo que tenía él. No sé si te ha tocado visitar a alguien y estar en una situación extrema y sentir un miedo, pánico por lo que pueda suceder. Creo que eso le pasaba a él. Así que bueno, empezaron a cantar. Yo trataba de cantar, pero ya buscaba el arpa, pues ya estaba para allá. En eso viene una ambulancia de ECO. Me empieza a revisar. Llamaron a... ¿Sabe cuántas ambulancias había en mi cuadra, en Avenida del Trabajo 2280? 4 ambulancias. Para esta mujer que le habían dado, estaba en shock y le habían dado café con alcohol.
me empezaron a colocar Valium y yo después, un tiempo mucho más adelante, yo llamo un día al servicio de asistencia porque había, no sé quién estaba enferma, y la persona que le abro la puerta era el doctor que me había atendido. Tengo varias cosas para contarle de esto. Espero no olvidarme. Y sabe que cuando dice, no, yo estuve en esta casa. Sí, seguramente. Y dice, pero usted no era la persona que estaba por morirse. Y dije yo, bueno, casi agarré el arpa, pero no totalmente. Y entonces me dice este hombre, ya nos habíamos olvidado por quién habíamos llamado. Él me dice, cuando nosotros recibimos el llamado, fuimos con una ambulancia. Pero la persona que le atendió a usted empezó a llamar otra ambulancia porque usted se moría en su casa. Entonces me empezaron a inyectar Valium y dijeron, no hay posibilidad de salvarse, no vamos a tener tiempo de llevarle a una clínica. Entonces me empezaron a inyectar Valium. No sé cuántos Valium me inyectaron. Desde ese día yo perdí la noción del tiempo. Miraba, pero no veía, no escuchaba. Me hice una zombie. Yo recuerdo que me levantaba, Mario con mi mamá, me levantaba y me sentaba en el sillón. Yo no comía, yo no hablaba. Así pasé casi aproximadamente 2 años y algo en ese proceso. Dios me metió en una escuela. ¿Para qué? Porque Dios sabía a dónde yo tenía que llegar. El problema es que muchas veces Dios te va a meter en un proceso porque te quiere hacer mejor, pero hay algunos que en vez de aceptar el proceso, huyen. Yo no dejé de ir nunca a la iglesia, me llevaban, no tenía fuerza. Yo pasé más de 1 año sin mirarme al espejo porque me daba tanta impresión verme que no me miraba al espejo. Si me bañaba me tenía que acompañar Mario porque yo decía que cuando cayera el agua sobre mi cuerpo yo me iba a ir por la hendidura del baño. No quería usar zapatos porque yo decía que cuando ponía mis pies en los zapatos me iba a ir por dentro del zapato y la tierra me iba a tragar. Asimismo, no falté ningún día a la iglesia. Y quiere que le diga una cosa, al mes volví a abrir la célula. Estaba enferma, pero no desistí de mi llamado. Había entendido de que alguien me había puesto en esa célula y que estaba en un proceso del Señor. Por 3 años estuve enferma, 3 años. Mis familiares me decían, Lili, te vemos tan flaquita, ¿estás enferma? No, estoy haciendo régimen, le decía. Lo que pasa es que no quería que supieran porque empezaron a decir, ¿no será porque te cambiaste de religión, Lili, te pasa esto? ¿Cómo iban a entender que estaba en un proceso? Dios me estaba preparando para grandes cosas. Es decir, si hoy estás viviendo un tiempo difícil, estás viviendo un proceso inentendible, porque yo no lo entendía, prepárate, no sufras tanto, alégrate. Dios tiene sus ojos en vos y te está preparando para grandes cosas. Dios no te va a hacer vivir una situación porque sí. Y yo pasé ese proceso. Fueron 3 años. 3 años difíciles. ¿Sabe? Voy a contar una cosa, pero no voy a contar así. ¿Me escuchan? Bien. ¿Sabe que ese día nunca voy a olvidar? El primer ambulancia de eco que llega a mi casa, llega el doctor, pero uno de los paramédicos yo lo conocía. El paramédico me empezó a burlarse. Yo sentí que era el diablo. Se empezó a burlar. Y sabe que yo tenía desesperación porque sentía cosas horribles. Y sabe que él se me paró en la punta de la cama y me hacía así, riéndose. Y sabe que pasó el tiempo. Habrá pasado una semana. Y un día yo seguía enferma. Viene una persona y me dice, ¿sabías quién murió? No. El paramédico que se había burlado de mí.
el hombre que se había reído de mí en un tiempo de proceso. Quizás vos hoy estás en un tiempo de proceso, que tal vez estás enfermo, que tal vez te falta algo, que tal vez estás rozando la miseria y quizá hay gente que se está burlando de vos. Vos no tenés que abandonar, porque a su debido tiempo Dios hará lo que tiene que hacer. Dios nunca va a avergonzar a sus hijos. Dios siempre va a respaldar, pero no a los que se vuelven, sino a los que avanzan. Enfermos, con dolores, con tristeza, con amargura, con faltantes, pero avanzan, no se quedan. Si no, míralo al pastor de esta iglesia, que se hace diálisis 3 veces a la semana, pero no abandona. Y resulta que a vos hablaron mal, dijeron algo, que era un mal líder y ya quería abandonar todo. Resulta que a vos, un discípulo que hace unos días que va a tu célula, empezó a hablar mal de vos y ya quiero abandonar todo. No has sido llamado entonces para grandes cosas. Te vas a conformar con mediocridad. Te vas a conformar con lo estándar. Pero aquellos que hemos sido llamados para grandes cosas, aceptamos los procesos de Dios. Y no solamente que lo aceptamos, sino que pasamos los procesos de Dios y decimos, ciertamente el Señor me acompañó en este proceso. Voy a mirar lo grande y maravilloso porque Dios me tiene preparado algo grande y maravilloso. Así que por mucho tiempo di mi célula enferma. Iba a la célula, oraba por todos y se sanaban, pero yo no me sanaba. Iba y liberaba endemoniados y yo estaba súper enferma. Pero Dios no me dijo que debía seguirlo al Señor y servirlo solamente cuando las cosas me iban bien. Porque hay gente que cree que es llamado cuando Dios le abre el camino, le prepara a la gente, le prepara el lugar. No, y hay veces que la situación es difícil, pero no debes claudicar, no debes abandonar. Si has abierto tu célula, no la puedes cerrar. Yo dije, ni muerta voy a cerrar la célula, porque había entendido que esta mujer que trabajaba solamente con niños, ahora se estaba transformando en una mujer de Dios, no solamente para alcanzar niños, sino para alcanzar la ciudad de Córdoba. Entonces no me iba a detener. Así que muchas veces daba mi célula con gozo, con alegría. Se producían milagros, pero volvía a mi casa y volvía a un infierno. Tomaba Rohypnol, no sé si algunos lo conocen, una medicación que usan mucho los drogadictos. Yo hacía puré de Rohypnol y tomaba. Y si no tenía Rohypnol, era capaz de matar a alguien para que me lo vendieran, para tomarlo. Pero no abandoné y sentía muchas veces que me estaba muriendo. Muchas veces vas a sentir que te están matando, que te estás muriendo, pero gloria a Dios, tenés que permanecer ahí, porque los hombres y las mujeres de Dios no han sido llamados para morir, sino para vivir eternamente. Y si morís, ¿sabes que yo tenía un pánico a la muerte? Porque todo el tiempo sentía que me moría. Un día, Mario tiene que predicar en una iglesia y yo lo acompañé. Entonces, cuando va a predicar, va subiendo la escalera. Y cuando va subiendo la escalera, le digo, Mario, por favor, me muero. Me muero, Mario, me muero. Yo ya temblaba, ya estaba pálida, morada. Y decía Mario, bueno, si te tenés que morir y te va a morir, séntate ahí para que te mueras, yo voy a predicar. En ese momento lo odiaba y ya sentía que no iba a morir. El odio me iba a mantener viva. Y me sentaba. ¿Y sabe qué pasó? No me moría. Pero un día Mario, en una noche de mucha desesperación, me dice, Lili, escucha, ¿estás a cuenta con el Señor? Más vale. Soy pura, santa, casta y no tengo pecado.
creo que fue el tiempo de mayor santidad, de mayor pureza, porque fue el tiempo con mayor búsqueda. Tragaba la Biblia, ayunaba, oraba. Entonces me dice, Lili, ¿estás bien con el Señor? Estoy bien con el Señor. Bueno, si mi esposo es muy práctico, yo me quiero morir a veces con su forma. Dice, si te vas a morir, Lili, gloria a Dios, te vas con el Señor. Ah, claro, y vos te quedás y después te encontrás otra, decía yo. Ah, mira qué bien, le decía yo. No, pero un día él me lo dijo, Lili, si te morís, ¿cuál es el problema? Te vas con el Señor. Y dije, claro, cierto, me voy con el Señor. Ese día dejó de tener efecto la muerte en mi vida, porque lo vencí. Porque morir para el Señor es ganancia. Porque cuando das tu vida para el Señor es ganancia. Porque cuando servís noche y día es ganancia. Porque cuando haces esfuerzo y sacrificio, algunos dicen, no, Dios no quiere sacrificio. Sí quiere sacrificio. Porque a veces el sacrificio es que te levantes hoy día temprano y vengas a la convención. A Dios le encanta los hombres y mujeres que hacen ese tipo de sacrificio por encontrarse con Él. Entonces cuando hay un hombre, una mujer que hace sacrificio para escuchar de Él, para servirle a Él, para trabajar en Él, para honrar el nombre del Señor, para extender el reino de los cielos aquí en la tierra, para restaurar familia, Dios abre la ventana de los cielos y hasta que no sea súper bendecido, súper alcanzada por la bendición, Él no te va a abandonar. Así que por 3 años prediqué así. Hasta que un día, ¿quieren que les cuente cómo me sané? No hay mucho. Dios se las ingenia para bendecirte. Se las ingenia. Si Dios tiene que hacer que un burro hable para bendecirte, lo va a hacer. Si necesita que el mar se abra para que vos seas bendecida, Él lo va a hacer. ¿Sabe que un día yo estaba enferma? A mí me oró todo el mundo, hermano. Me oró Anacondia, Freyson, todos los que usted se imagina. Decía, viene un pastor de Estados Unidos, muy reconocido. Ahí iba yo. ¿Quién quiere pasar al frente? Pasaba yo al frente. Recuerdo un día, yo había ido muy enferma. Y había un pastor, un evangelista muy reconocido que iba a ese lugar. Me dice, Lili, dice Mario, Lili, vamos, porque puede ser tu oportunidad. Sí, vamos. Bueno, había miles de personas, pero yo empujaba, ¿vieron? O sea, había miles de personas y yo empujaba porque quería pasar al frente. Pasé al frente. Resulta que el pastor empieza a orar por mí. Pero era de esos pastores, de esos evangelistas que empujan. Y yo estaba parada, imagínense, una debilidad tenía yo, una debilidad tremenda, era un palito andante. Y este pastor, este evangelista empezó a orar por mí, digo, gloria a Dios, que Señor, sáname. No, yo estaba así, Señor, sáname. Después, Señor, saname, después, Señor, saname, porque me quería tirar al piso. Y dije, Lili, ¿qué hacemos? Y me tiro al piso, pero si no, este hombre no me va a largar más. Y me tiré al piso. Pero yo fui a donde yo entendí una cosa, nunca volvería a una curandera. Porque yo había andado en curandera. Por eso a veces no entiendo a gente que se enoja con la iglesia, se enoja con los pastores y después el tiempo los ve en cualquier otro lado. No entendieron nada. Así que bueno, un día resulta que llaman a casa. En ese tiempo no había muchos teléfonos y nosotros éramos gente rica. No éramos gente rica, pero teníamos teléfono. Nos faltaba de todo, no teníamos ni colchón, pero teníamos teléfono. Así que un día llama a una persona, pero se equivoca de número, un número se equivocó y llama a nuestra casa. Buenas tardes, sí, yo quisiera comunicarme con el pastor tal. Ah, no, acá no vive el pastor. Pero ¿cómo si yo disqué este número? Ah, no, se equivocó en el 2, es el 3. Entonces dice Mario, pero no, hagamos una cosa, yo se lo voy a buscar al pastor y se lo voy a traer a casa. Y usted llama dentro, deme tiempo, voy y lo busco. Y dice, dele, lo llamo. Así que Mario fue y buscó al pastor.
Cuando llega el pastor a nuestra casa, que no era de acá, llega a nuestra casa, yo estaba en la habitación y dice Mario, salí que te ore el pastor. No, Mario, déjame de hinchar, ya está. Mira si es de los que empujan o de los que liberan demonios. Bueno, dale, Lili. ¿Sabes que yo en ese tiempo tenía un pantalón y atrás en los bolsillos llevaba todos los remedios? Porque no solamente tomaba Ruinol, tomaba remedios para dormir, remedios para despertar, relajante muscular, y no solamente eso, sino que yo ya tenía un prolapso. Así que yo tomaba remedios para el corazón. A mí me podía faltar todo en la vida, menos esos remedios, los tenía aquí. Y ¿sabe qué? Me dice Mario, dale, salí, mira el pastor, ¿no crees que puede ser algo de Dios? Y salí. Entonces el pastor, hermoso el pastor con su esposa, cuando los tengo enfrente, me ora. ¿Qué cree usted? ¿Que hizo una gran oración? No, para mí como que ni tenía ganas de orar. Dijo, en el nombre de Jesús, eres sana. Así nomás. Yo sentí que era sana por primera vez. Le dije, Mario, agarré todo el remedio, tíralo. Y Mario decía, ¿estás segura, Lili? ¿Estás segura? Tíralos, Mario. Y claro, porque muchas veces intenté tirar los remedios y después lo mandaba a comprar de nuevo. Entonces él decía, ¿estás segura, Lili? Tíralos. Desde ese día nunca más tomé absolutamente nada. Dios me sanó milagrosamente. Por eso digo, gloria a Dios por esa líder que me impulsó a ser una líder. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque nunca le dije que la aborrecí el día que me puso de líder. Ella creía que yo estaba feliz, pero en realidad estaba súper amargada, porque me estaba robando mi ministerio, y mi ministerio era el ministerio con los niños. Así que gloria a Dios por esa mujer, que parecía que yo no era nada, pero se ve que ella vio algo que yo no veía. El líder tiene que tener la luz, la vista, la visión para poder ver en los perdidos, en los que están desahuciados en esta vida, como los grandes hombres y mujeres de Dios que van a conquistar el mundo y van a hacer revolución en este mundo. Dice que cuando Pablo y Silas, en Hechos capítulo 17, llegaron a Tesalónica, dice que hubo un gran alboroto y muchos creyeron, pero otros no. Pablo y Silas se alojaban en la casa de Jasón. Y dice que los que no creyeron fueron a alborotar la casa de Jasón. ¿Y saben lo que decían? Estos que alborotan el mundo han venido también aquí. Es decir, los que alborotan el mundo, esos 12 que alborotaban el mundo, también habían llegado a Tesalónica. Todos los líderes que están en este lugar, que están alborotando el mundo, ¿hay alguien que está alborotando el mundo? La presencia de Dios, vos que tenés la presencia de Dios, te juntás con los perversos, los malignos, los que se sientan en silla de escarnecedores y generás una comunión, tenés una relación muy fraternal, porque cuando vos, un hombre santo, una mujer de santo, se junta con perversos, pero digo, no es solamente para predicarle, porque algunos dicen, no, me fui al baile porque le estoy predicando. No hacía falta que te fuera al baile. Y hay gente que se sienta en la silla de los escarnecedores. Esa gente nunca llega a grandes cosas. Nunca llegan a tomar el llamado de Dios, ni nunca experimentan grandes cosas. Y yo siento que he sido llamado a grandes cosas. Dios quiere hacer historia en esta ciudad y me está necesitando a mí, te está necesitando a vos, está necesitando que digas, sí Señor, aunque hay pocos obreros, aunque la mies es mucha, Señor, yo voy a doblegar mi esfuerzo y mi trabajo para alcanzar a los perdidos. Mire, la célula es un lugar como un vivero donde se desarrollan los llamados. Ahora, los líderes deben oficiar el trabajo de pastor.
Hay líderes que son líderes pero no quieren que los molesten. No, yo de noche apago el teléfono. ¿No podés apagar el teléfono? ¿Y si te necesito una ovejita? Ahora, si sos líder, podés apagar el teléfono. Pero si sos más que líder, sos un pastor de esas ovejitas, vos no podés apagar el teléfono. Vos tenés que estar ahí preparado porque tu ovejita puede necesitar. Miren lo que dice en Hechos. Miren lo que dice Pablo. Ahí se lo digo. En Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo te ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Está diciendo Pablo, cuídate de vos, cuídate, pero también cuida los que el Señor te ha dado para que los cuide. No puedo creer que haya líderes que no saben que a veces sus discípulos no tienen para comer. Hay gente que dice, no, pero a mí no me gusta meterme en la vida privada de la gente. No, pero hace 2 meses que tu discípulo no come. Dejaron de ir al colegio los niños y vos no te metés. Hay gente que dice con eso, no quiero que se me metan en la vida privada, frenan todo. Pero Jesús se acercó a una mujer, la samaritana, y dijo, 5 maridos has tenido y el que tenés ahora no es tu marido. ¿Se metió en la vida privada de la persona? Claro que se metió en la vida privada de la persona. Porque la vida privada a veces es la que guarda mayor pecado, resentimiento, situaciones adversas. Ahora, dice Pablo, debes preocuparte por vos, pero debes preocuparte por el rebaño. Es decir, en la iglesia levantamos líderes, pero también levantamos líderes que se transforman, hacen la tarea de pastor. Porque el líder simplemente es una persona motivacional que puede afectar o no puede afectar. En cambio, el pastor da la vida por sus ovejas. El que es pastor no duerme de noche si sabe que su oveja está enferma. El pastor no es de los que duermen y descansan y comen un gran banquete cuando saben que sus discípulos no tienen nada para comer. Cuando vos sos un líder, pero sos pastor, tenés la carga. Vos vas a amar de tal manera que nunca más vas a soltar a esa persona. Y hasta que no la envíes, hasta que no la unja como un líder, no la vas a soltar. Y aún siendo líder, tampoco la vas a soltar. Porque la responsabilidad del líder es cuidar de ese discípulo, cuidar de esa almita, de esa ovejita que está en tu casa, en tu célula. Quizás tus ovejitas están sangrando. Cuando te reunís el jueves o el miércoles, el día que sea, te sentás a la mesa, están sangrando, está chorreando la sangre, están llenos y abatidos de dolor. Pero como solamente sos un líder de posición, querés hacer la célula y que se vayan, me dejen, ya me hartaron. No seas líder si pensás de esa manera. Se necesitan líderes de corazón, líderes que son pastores, líderes que cuidan el rebaño, líderes que abrazan. Mire, le voy a decir una cosa, voy a contar algo, no es muy lindo, pero es la realidad. Una vez conocí a una pastora y le digo, qué hermoso lugar donde ustedes están, porque al lado de ella, no, me dice, tienen mucho, no entiendo, le digo, no entiendo. Sí, tienen mucho, ¿qué es lo que tenía? Piojos. Si vos has sido llamado para grandes cosas, a vos no te pueden detener los piojos. No te puede detener el olor. Hay hermanos que, lejitos, no te puede detener el olor.
No te puede detener la ignorancia de la gente, la incredulidad. No te puede detener hasta que no los ganes para el Señor, hasta que no los conquiste, hasta que no los prepare, hasta que no los envíe, hasta que los ves triunfando en la vida. No podés parar, no podés dormir de noche tranquilo, no podés comer en abundancia hasta que ese hombre y mujer se transforma en un hombre de Dios y en una mujer de Dios. Yo creo, hermanos, todos los que estamos aquí, como 1000 personas inscriptas, que hemos sido llamados a revolucionar Córdoba y el lugar donde estás. Hemos sido llamados. Y no se lo dejes para que lo hagan los otros, hacelo vos. Yo cuando me llamaron a mí, yo decía, no, yo soy los niños, que otros hagan la tarea. No, era yo. Y lo entendí con lágrimas, en el proceso que Dios me puso. Ahí, en ese momento de dolor y soledad, entendí que fui llamada para grandes cosas y debía prepararme. Claro, a veces la preparación no es tan maravillosa, con gozo, risa, alegría. A veces la preparación va envuelta en un regalo, pero adentro hay mucho dolor. Si estás viviendo un tiempo de mucho dolor, si estás viviendo un tiempo malo, no creas que Dios te abandonó. No creas que Dios abandonó tu causa. No creas que eres un desamparado en esta vida. No creas que eres relegado. No creas que eres invisible. Para Dios, Dios tiene puestos sus ojos en vos y te está preparando para grandes cosas. ¿Habrá alguien en esta mañana que ha sido preparada para grandes cosas? Los que han sido preparados para grandes cosas, quisiera que se levanten. Los que todavía están dudando, quédense sentados. Pero los que dicen, yo he sido llamado, yo andaré de avión en avión predicando su palabra. Pero no aquellos que dicen, yo voy a Miami a predicar, a Río de Janeiro. No, de lugar a lugar. Dios te puede llevar a lugares increíbles a causa del Evangelio. Pero si no te vuelves, si cumples como debes cumplir, si sigues sirviendo al Señor, aunque no veas nada y no claudicas, no abandonas, no cierras tu célula. He escuchado tantos argumentos porque cierran la célula. Y termino con esto. Un día una persona viene a decirme que cerraba su célula. ¿Por qué la vas a cerrar? No, porque esa mujer me harta, pastor. ¿Sabe que me llega al mediodía cuando estoy cocinando con problemas? ¿Y no pensaste que a lo mejor te llega al mediodía porque tiene hambre? No creo. Yo dije, la voy a convencer, ya con esto la convenzo. Y dijo, no, la voy a cerrar. Y la cerró a la célula. No hemos sido llamados para volvernos atrás. No hemos sido llamados para desistir de nuestro llamado. No hemos sido llamados para abandonar lo que un día alguien nos delegó. No hemos sido llamados para dejar la responsabilidad que tenemos con el Señor. No hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para grandes cosas, pero las grandes cosas las van a ver los valientes, los osados, los atrevidos. El hermano César, un hermano que tal vez no conozca mucho, para llegar a su pueblo, para predicarle. No son mucha gente, pero digo, no es minimizando que son poca gente, porque digo, a veces hay gente que quiere multitudes. Si multitudes voy, si son 2 o 3 no voy. Él a veces tiene que ir a caballo o en mula, porque no se puede entrar de otra manera a su pueblito a predicarle. ¿No te parece maravilloso eso? Yo cuando lo escucho a César y cuando me habla con tanta devoción y con tanto amor, tiene escuela de líderes y hace todo, a mí, hermano, me da ganas de decir, Dios, estás tan cómoda, porque lo veo a este hombre que para llegar a sus ovejitas se tiene que trasladar en monte, se tiene que trasladar en caballo, a veces caminando para alcanzar y predicarle a sus ovejitas. Yo no sé a quién Dios te ha llamado, pero Dios te ha llamado a multitudes, pero también puede que te llame a 2 o 3. Lo importante no es que puedas hacer la multitud y dejes los otros. Lo importante es que tengas que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Podés levantar tus manos en esta mañana. Señor, en esta mañana
al estar aquí, al estar en tu presencia, al poder entender que tengo un plan maravilloso y que lo has diseñado para ti. Reconozco, Dios, que he sido tan débil, tan cobarde muchas veces por no hacer lo que tenía que hacer. Muchas veces, aunque no cerré la célula, desistí de mi llamado, abandoné mi llamado, pero en este día quiero abrazar tu propósito, abrazar tu causa y decirte: heme aquí, Señor, aquí estoy. Parece que nadie me ve, pero tú, Señor, que me has elegido desde el vientre de mi madre, desde antes de la fundación del mundo, tú me has visto. Señor, en esta hora oro por los llamados, por los misioneros, por los que no se conforman con lo que tienen, por los que están deseando multitudes en su célula, por aquellos que no tienen nadie en su iglesia, tienen poquitísimos cuando deberían tener multitudes. Te pido por ellos, para que no claudiquen, para que no desistan del llamado, sino para que avancen. Así como trastornaron el mundo, puedas trastornar tu ciudad, tu familia, tu barrio, tu lugar de trabajo. No te quedes callado. Empieza a llamar y las almas vendrán. Señor, en esta hora no te diré que no a tu llamado. ¿Cuántos dicen no digo no? Yo soy de los que digo sí, Señor, porque si tú me llevas, voy en buen camino, y porque si tú me diriges, estoy en buenas manos. Señor, en esta tarde, en esta mañana, declaramos que aceptamos el llamado para servirte, para comunicar, para guiar, para apacentar, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor?